alabanza, en la oración, pero también es una bendición poder recibir la palabra de Dios. Así es que, hermanos, pues qué privilegio y qué bendición poder estar con ustedes este domingo. Y vamos a tener esta mañana esta enseñanza, este tema que a mí se me hace muy importante, muy, muy importante para la vida cristiana. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer una pequeña oración ahí en tu lugar donde estás para poder recibir esta palabra, para que podamos entender en un espíritu, en un solo cuerpo, ¿verdad? Lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Padre, yo te agradezco y te bendigo y bendigo a tu iglesia, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo te pido que en este momento de enseñanza, Señor, tu Espíritu Santo caiga revelando a cada uno de nosotros tu palabra, Señor, y tu propósito y tu voluntad, Padre precioso. Queremos obedecerte, queremos, Señor, que esta palabra sea para nosotros, Señor, como ese aceite fresco, como esa agua al sediento, Señor, como el pasto verde donde llevas a alimentar a tus ovejas. Así queremos, Padre, que esta palabra llegue a nuestros corazones, nos sane, nos vivifique, nos levante, Señor, pero también, precioso Jesús, que haga, Señor, que haga rema, que haga transformación, que haga cambios, Señor, y que se pueda ver en un fruto que te agrade y que te bendiga en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, disipa toda tiniebla, Señor, de nuestra mente que no quiera que el evangelio caiga en nuestros corazones. Disípala de este lugar y abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, se haga realidad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dele otro aplauso al Señor. El Señor merece toda la gloria y toda la honra. Tenemos que siempre estar glorificando a nuestro Padre Celestial. Y esta mañana vamos a hablar acerca de algo, te digo, muy importante para nuestra vida como cristianos. Vamos a hablar acerca del perdón, el perdón. Y hermanos, yo creo que hemos escuchado muchas enseñanzas, muchas predicaciones, hemos leído libros, ¿verdad? Hay tanto material acerca del perdón, pero es necesario que recurrentemente nosotros estemos de nuevo, hermanos, yendo a aprender de este tema. ¿Por qué? Porque, hermanos, seguimos siendo carne, seguimos teniendo situaciones en nuestras vidas y como dice la palabra, no vaya a ser que una pequeña zorra, ¿verdad?, echa a perder todo el trabajo que el Espíritu Santo haya hecho en nuestras vidas. Y el perdón es algo básico en nuestra vida. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 31 y 32. Vamos al libro de Efesios 4, 31 y 32. Dice así: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Y es un tema que reitera el apóstol Pablo, no solo en la carta a los Efesios, en muchas de sus escritos. Vamos a estar escuchando y vamos a estar aprendiendo acerca de perdonar, de soportar, de pasar por alto la ofensa, etcétera, etcétera. Pero esta mañana la pregunta de esta enseñanza es: ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Vamos a aprender a la luz de la palabra. Y qué hermosa respuesta, ¿verdad? Pero a lo mejor algunas personas que tú conoces podrían decir: no estoy dispuesto a perdonar. ¿Y cuántas personas conocemos así? ¿No? La ofensa fue demasiado, la herida fue catastrófica, yo no voy a perdonar eso. O a lo mejor podemos escuchar personas o sentir también en nuestro interior: sí quiero perdonar, pero no sé cómo perdonar. Porque cuando intento perdonar me duele mucho y entonces digo: no, mejor así lo dejamos y me salgo por la tangente, ¿verdad? O también podría recibir yo la respuesta de: realmente yo no sé lo que es perdonar, porque ni siquiera sé lo que significa el perdón, porque ni siquiera sé de lo que me estás hablando. Al contrario, ¿no? He hecho cosas malas en mi vida y lo único que he recibido es que me juzguen, que me critiquen, que me puntualicen dónde estuvo mi error. No sé cómo perdonar. Y fíjate estas diferentes respuestas. Gracias a Dios nosotros decimos amén, ¿no? Amén, yo sí estoy dispuesto a perdonar. Pero en el proceso de esta enseñanza vamos a aprender cómo el perdón, hermanos, no solamente se puede trasladar a palabras, a decir: yo te perdono y ya,
sino hay un proceso detrás de todo lo que conlleva el perdón, un proceso de vida, un proceso de entendimiento, un proceso de conducta y que tiene que ser todos los días. Porque esto, hermanos, el perdón no termina en nuestra vida cristiana. Es un elemento muy importante, yo te lo decía, creo que es la doctrina, una de las doctrinas más importantes o más fundamental en la que se basa la Biblia. También es un tema en el que abarca muchísimas enseñanzas en la palabra de Dios. Tú puedes encontrar el perdón desde el Génesis o la falta de perdón desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y podemos conocer lo que ganamos perdonando, pero también lo que podemos perder si no perdonamos. De hecho, nosotros que somos salvos, ¿verdad? Dice su palabra que, dice la palabra del Señor en Juan, que a los que hemos recibido al Señor, a los que hemos aceptado la salvación, nos dio el derecho, la autoridad, el nombre, el poder de ser hechos hijos de Dios únicamente a través del perdón, hermanos. Solo a través del perdón de Jesucristo. No hay otra manera en la que podamos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Así es que en Colosenses 2:13 dice: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Así es que tú y yo ya hemos experimentado el perdón de Dios, y eso yo creo que es de lo más importante que hemos recibido en nuestras vidas. Más que a lo mejor haber hecho una familia, más que a lo mejor haber llegado a obtener un título, una carrera, bienes materiales, yo creo que para el cristiano ser perdonado por la sangre de Cristo es de las cosas más maravillosas que pudieron haber sucedido en nuestras vidas. Dice que estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión que no merecíamos, pero aún así el Señor nos perdonó, aún así, y eso nos hace sentir amados, ¿verdad? Eso nos hace sentir queridos. El perdón va a ser un proceso que va a tocar y va a comprometer lo más hondo, lo más íntimo del ser humano. Ahí es a donde tiene que tocar el perdón de Dios en tu vida. Para que tú recibas a Jesús, ese perdón tiene que llegar a lo más profundo de tu ser. No solamente, por eso te decía, no solamente son palabras, no solamente puede ser superficial. El perdón de Jesús tiene que llegar a tu corazón, a mi corazón, para que tú te arrepientas, para que yo me arrepienta de la maldad que he cometido y entonces pueda hacer un cambio, pueda entregar una totalidad, mi ser, mi pensamiento, mis actos, mi vida al Señor Jesucristo, y entonces pueda ser hecho hijo de Dios. De esto se trata el perdón, de esto se trata este tema. Yo creo que tú lo sabes, yo creo que tú lo has escuchado muchas veces, pero también creo que tú has oído que así como Dios nos perdonó, ¿qué quiere de su iglesia? Que perdonemos. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y este texto, hermanos, nos revela que ya recibimos el perdón, que tenemos una idea de lo que es, que Cristo, a pesar de nuestra maldad y a pesar de cómo somos, ¿verdad? Cantábamos: tú me amas tal como soy. Tú me amaste tal como soy. No me pediste, cambia antes de que yo te perdone, quita esto, adelgaza, ¿no? Píntate el cabello. El Señor no nos pidió nada de eso, hermanos, nada de eso. El Señor solamente te dijo, yo te quiero perdonar, y así fue. Pero también eso nos pide a nosotros, y aquí es donde viene la parte un poco complicada como seres humanos. El Señor quiere que así como Él ha sido bueno, que nosotros seamos bondadosos, compasivos y que nos perdonemos mutuamente, porque Él ya lo hizo. Y este es el entendimiento que tenemos que tener. Yo no tengo por qué decir: no te perdono, no te creo, no te lo mereces, porque si yo creo en Cristo y Cristo ya me perdonó, entonces yo tengo que hacer como hizo Cristo. Y esta es la parte crucial, esta es la parte importante en nuestras vidas. En la perspectiva bíblica que habla acerca del perdón, porque también podemos tener la perspectiva de la sociedad, ¿no? Ya es como que no pasa nada, ya, olvídalo, ya, y ya perdonaste. No, hermanos, no sucede así de fácil.
la perspectiva bíblica, que es la que nosotros tenemos que obedecer, conlleva la idea, fíjate, de liberar, enviar lejos o soltar. Y ese es el perdón que el Señor nos da. Él nos libera cuando nos perdona. Él envía lejos, ¿qué dice? Nuestros pecados, ¿verdad? Dice que los pone en el fondo del mar y que no se vuelve a acordar de ellos, pero también hace que soltemos que esa vieja naturaleza, esa situación que por la falta de perdón, que por no ser perdonados traíamos arrastrando. Como yo te decía en las respuestas de las preguntas, yo no sé ni siquiera qué es perdonar, porque a mí nunca me han perdonado, porque a mí al contrario, siempre me han condenado. Y mucha gente se siente de esta manera. Mucha gente piensa que la vida es así y que por lo mismo van a actuar de la misma manera. Así es que con el significado del perdón, de lo que encontramos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que perdonar liberando, enviando lejos y soltando. Esa es la manera en la que tenemos que perdonar, hermanos, como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Pero vamos a responder 4 preguntas de lo que es el perdón. 4 preguntas. Y yo te he dicho que a mí lo que me gusta es que la palabra se haga práctica, no que sea tan teológica, porque a veces decimos, bueno, sí, pero ¿qué hago? La palabra tiene que ser muy sencilla, muy práctica para poder hacerla. Y recuerda, hermanos, recuerda, iglesia, que Dios pone el querer como el hacer. Así es que esta mañana, si Dios está hablando a tu corazón con este tema del perdón, pídele a Dios que toque tu corazón, que toque tu interior y que Él te haga querer perdonar, pero también llevarlo a cabo. No solamente quedarte en el quiero, sino llevarlo a cabo y ver la grandeza de Dios obrando a través de la decisión que tomemos esta mañana. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? ¿Le está gustando esto? A mí me llena de alegría porque estos temas marcan nuestra vida cristiana y ¿saben qué? Nos hacen crecer y nos hacen madurar y nos hacen cambiar y nos hacen ser más como Jesús. Esto es precioso, hermanos, esto es precioso porque tenemos el ejemplo de perdón por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Derramando el perdón a la humanidad en las épocas, en las edades, y diciendo, yo sé que no saben lo que hacen y necesitan tu perdón. Y aquí estamos gracias a ese perdón, aquí estamos, hermanos. ¿Qué significa perdonar? Realmente yo sé lo que significa perdonar y yo te decía, no es solamente olvidar las cosas, no es decir, ok, no pasó nada, no es decirte sí te perdono y ya, sino conlleva ciertas actitudes que nosotros tenemos que tener, cosas que se notan, cosas que se ven. Vamos a Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice la palabra de Dios: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El buen juicio hace al hombre paciente. Dice, su gloria es pasar por alto la ofensa. Con este texto, hermanos, podemos decir que perdonar es un acto de obediencia a Dios. Es lo primero. No es mi decisión, no es que yo quiera estar bien con la persona que me ofendió, no es que yo quiera verme demasiado bueno perdonando la ofensa que me hicieron. No, hermanos, como hijos de Dios, lo que nos tiene que llevar a perdonar es que estamos obedeciendo a Dios. El perdón no es opcional en la vida del Hijo de Dios, el perdón es un mandamiento. Es un mandamiento. Y así te hayan hecho lo más terrible que te puedes imaginar en tu vida y te hayan hecho el mayor dolor, incalculable, incontable, que digas es que esto es complicadísimo. Si tú eres hijo de Dios, si eres una persona salva, es un mandato que perdones. Y como dice Proverbios, que pases por alto la ofensa. Así como el Padre nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Acuérdate de toda esta relación que tiene esto que te estoy platicando. ¿Cómo obedecemos a Dios perdonando? Bueno, te voy a decir algo. Vamos a renunciar al deseo de vengarnos y vamos a renunciar a guardar sentimientos de resentimiento.
Así es como obedezco a Dios. Claro que cuando nos hacen daño, lo primero que pensamos es, pero vas a ver, ¿verdad? Pero vas a ver. Me va a tocar a mí y me vas a conocer. Es algo acerca de la naturaleza caída del ser humano. Es, pudiéramos decirlo, normal en ese hombre pecador tener esos pensamientos. Sí, claro que sí. Pero cuando yo quiero obedecer a Dios, fíjate, es mi decisión renunciar a la venganza y renunciar al resentimiento. Ok, me hiciste, me duele, lloré a lo mejor, me enojé, sí, pero sé que la Biblia dice que yo tengo que renunciar, no va a venir el Espíritu Santo con la varita mágica a tocar tu mente y a convencerte, eso no va a suceder, yo tengo en mi voluntad, en mi conciencia, en mi libre albedrío, en la decisión que yo tomé de recibir a Cristo como mi Salvador, yo tengo que decidir no vengarme y renunciar al resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Resentir, volver a sentir, ¿qué? La ofensa que me hicieron. Y cada vez que me acuerde de la ofensa, resentir. ¿Me dolió? ¿Me humilló? Y cada vez que me acuerdo, cada vez que va la persona, ahí estoy. No, hermanos, eso no es perdonar. Pero a veces decimos, pero ya lo perdoné, pero qué mal me cae, ¿no? Pero no lo puedo ver. Bueno, no has perdonado, porque no estás obedeciendo a Dios. Es soltar, hermanos, la ofensa en el lugar correcto, que es en las manos del Señor, por más difícil que sea. Te estoy hablando de esto. Yo creo que me estoy metiendo en terrenos complicados, porque a lo mejor pueden decir, sí, pero tú no has vivido lo que yo he vivido, tú no has pasado, a ti no te han hecho lo que me hicieron a mí. Cada quien, hermanos, tiene su medida de sufrimiento. Cada quien pasamos abandono, traición, destrucción. Acuérdate que el enemigo vino ¿a qué? A matar, a hurtar y a destruir. Todos hemos pasado por estas tres cosas. Todos, en alguna área, en alguna manera, en alguna situación. Pero sí te quiero decir algo, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor. Cuando el ángel se presenta ante María y le da todo este plan del nacimiento de Jesús y le está contando cómo iban a suceder estas cosas, María se asombra y María dice, ¿y cómo van a suceder estas cosas? Y el ángel le dice, para Dios no hay nada imposible. Y yo creo que en esta área del alma, del espíritu, ¿verdad?, que tiene consecuencias físicas, tampoco para Dios hay imposible. Así es que perdonar es un acto de obediencia. También perdonar no es negar el daño que nos han hecho, porque es lo que te decía, no pasa nada. No, sí pasó, sí me hiciste y me dolió y me lastimó en mis emociones y siento feo lo que me hicieron, ¿verdad? Y me da tristeza y me da enojo, pero voy a decidir ya no tomarla en cuenta. Como decía Proverbios, ¿verdad? Pasar por alto la ofensa. Sí me dolió, pero ya no me va a lastimar. Pero he decidido perdonarte, ya no tomar en cuenta lo que me hiciste. Hechos 7:60, encontramos ahí un ejemplo de un hombre que es Esteban, que solamente él solamente obedeció a Dios en su trayecto aquí en la tierra, él solamente amó el evangelio, amó la gran comisión y predicó la palabra y hizo milagros y dejó que Dios lo usara. Pero ¿qué sucede? Dice así, puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, decía Esteban. Y cuando hubo dicho esto, murió. No les tomes en cuenta, Señor. Y lo estaban apedreando. Y no le había hecho ningún mal a nadie, al contrario, hacía milagros y hacía prodigios y anunciaba el evangelio. Y Esteban tuvo esa madurez, tuvo ese entendimiento, ¿sí?, de no quedarse en ese sentimiento de rechazo cuando va ante el Sanedrín, cuando va ante la autoridad religiosa. Y Esteban acepta lo que habían decidido, acepta las calumnias que se habían levantado de él diciendo que había él blasfemado contra la ley de Moisés, que lo habían escuchado decir cosas que no eran correctas. Esteban les da ejemplo y dice, Señor, lo que tú decidas. Y es un gran ejemplo que nosotros tenemos que tomar, hermanos.
Por eso estas historias de estos hombres de fe en la Biblia no solamente son para que digamos wow y nos sorprendamos y cómo, Señor, tú te manifestaste en ese tiempo. No, hermanos, es para que tomemos ejemplo, es para que tomemos esas vidas y digamos, Señor, así como Esteban, así también yo. No les tomes en cuenta esta ofensa, Señor. Yo voy a pasar por alto, yo no me voy a quedar en el daño que me hicieron. Voy a avanzar, voy a ir más adelante. También dice que perdonar no cambia nuestro pasado. Algo muy importante que tenemos que aprender. El pasado no va a ser cambiado, hermano. Escucha esto, el pasado nadie lo va a cambiar. Nadie, porque ya está pasado. Ahí se queda. El día de ayer fue el día de ayer. Hace unos momentos fue hace unos momentos. Nadie va a cambiar eso. Pero sí se puede transformar nuestro presente y también se puede construir un futuro diferente cuando perdonamos. Eso es lo que sucede. Así es que si tú quieres que a través del perdón el pasado sea otro, pues tendríamos que conseguir una máquina del tiempo. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. Y hacer las cosas diferentes, pero no va a suceder. Eso no va a pasar. Así es que fíjate, ¿verdaderamente sé lo que era perdonar? O tengo a lo mejor ideas, ¿no? Es que si lo perdono es porque quiero que cambie. Bueno, es que eso no depende de ti. Eso no va a depender de ti. Tú tienes que perdonar por obediencia a Dios. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Y aquí está la idea de este texto. Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿verdad? Y bueno, sigue diciendo, prosigo a la meta. Pero aquí lo que yo quiero enfocarme es que cuando nosotros perdonamos, tenemos que reconocer que no somos perfectos. Muchas veces, hermanos, no perdonamos, ¿sabes por qué? Porque nos sentimos perfectos. ¿Cómo voy a perdonar eso que me hicieron? O sea, tú eres mejor que la persona que te lo hizo. No hay nadie perfecto, no hay nadie justo, dice la Biblia. No hay nadie que haga lo bueno. Y en eso es lo que nosotros tenemos que poner nuestros puntos de referencia cuando tenemos situaciones así que necesitan el perdón. No somos perfectos, tenemos que soltar el pasado, tenemos que seguir avanzando porque todavía hay una vida, hay metas que cumplir, hay un futuro que construir. Muchas veces la gente se queda ahí atorada y te voy a decir algo, atora a toda su familia, atora todo su entorno, atora todos sus años por venir, atora su salud. Y cuando se dan cuenta, ya pasaron años recordando, reincidiendo, maldiciendo, sintiéndose la persona más destruida y se perdieron todo lo que tenían por delante. Se perdieron el crecimiento de sus hijos, se perdieron de establecer un matrimonio, se perdieron de servir a Dios, todo por no perdonar y quedarte en el pasado. Y ya cuando están viejitos, ¿verdad? Ya cuando ya quieren arreglar las cosas. No se trata de eso, hermanos. Se trata de extendernos, como dice Filipenses, a lo que está delante y proseguir a la meta. Sí, todos vamos a ser dañados, todos vamos a ser traicionados, todos vamos a ser engañados, pero no nos quedemos ahí. O lo fuimos, ya no estés en ese lugar, ya no estés en ese lugar, ya no mires desde la herida. Yo mucho digo eso, ya no mires desde la herida, mira desde las heridas de Jesús. ¿Qué te parece? Desde ese costado abierto, desde esas manos perforadas para que tú y yo fuéramos libres. Desde ahí mira tu vida y las cosas van a cambiar y van a ser diferentes. Perdonar significa vivir los valores del reino de Dios. Cuando alguien perdona, está viviendo en ese valor del reino de Dios, está mostrando la vida de reino. Quedarme con el rencor, pues está mostrando la vida de las tinieblas, ¿verdad? Está mostrando algo que no debiera de estar en mi vida. Romanos 12, 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Te hicieron mal? Pues no hagas lo mismo. Hermano, no hagamos lo mismo. ¿Te dañaron? ¿Te dolió? ¿Sentiste horrible?
te destruyeron en tus sentimientos, en tu mente, no hagas lo mismo. Porque por consecuencia, por conducta humana, se tiende a hacer lo mismo. Pero el reino, pero los valores de Dios, pero la vida de Dios está diciendo, no pagues a nadie mal por mal. Fíjate lo que tenemos que sí hacer. Procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar lo bueno, estar en paz. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Dios tiene el control de las cosas, pero nosotros lo que debemos hacer es no dar mal por mal. Aprende esto, quédate con esto en tu corazón. Que esto sea una norma de nuestras vidas, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos. Si te hacen mal, tú no des mal. Si te hacen una grosería, tú no contestes con otra peor, ¿verdad? Si no te saludaron, no te quedes con eso. Pasa por alto la ofensa y la siguiente vez tú ve y saluda. Dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. A veces este versículo lo hemos un poquito trastocado, ¿no? Y decimos, sí, yo porque la venganza es de Dios y yo se la voy a dejar al Señor y yo ya descanso en Él, pero por acá, y ojalá y le caiga un rayo y se le caigan sus negocios y se enferme. Sí, hermanos, a veces pensamos que eso va a ser, pero te voy a decir algo. Que Dios, la venganza de Dios va a ser basada a su justicia, no basado a nuestra justicia ni a nuestro dolor. Por eso te digo, no mires desde tu herida. El sol sale, decía el hermano Bonnie en la mañana, el sol sale para todos, para justos e injustos. Esa es la justicia de Dios. Y si Dios tiene que vengar, imagínate nosotros. Es mejor decir, Señor, quiero misericordia, ¿verdad? Quiero misericordia. No pagues a nadie mal por mal. Entonces, estos son valores del reino. Esto que te dije es vivir en el reino, hermanos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En pequeñas cosas, en grandes cosas. Esta es una decisión que tenemos que tomar y una decisión muy valiente, porque cuando son ofensas pequeñas, bueno, podemos manejarlo, pero cuando son situaciones muy dolorosas, llevar a cabo la palabra es una decisión de valentía, pero no es imposible, te lo vuelvo a decir, no es imposible. Perdonar es un proceso liberador que va a generar un efecto sanador, que trae restauración a las personas involucradas y da lugar a la reconciliación. No hay otra forma de reconciliarte con alguien si no perdonas. No hay otra manera de tener libertad si no perdonas, si no perdono. Es así de importante el perdón en la vida del cristiano y es así de constante el perdón en la vida del cristiano. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuáles son las características de un corazón que ya perdonó? Porque también, hermanos, es cuestión, yo te decía que el perdón es una cuestión de actos, de hechos. No solo de palabras, no solo de palabras. Así como vemos cómo se desarrolla el perdón en la vida del cristiano, también hay características de un corazón que no ha perdonado. Muchas veces decimos que ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero nuestras actitudes o nuestros actos dicen todo lo contrario. Van a hablar de que no es cierto que hemos perdonado. Yo le he dicho mucho a la iglesia que el lenguaje corporal habla más que las palabras que decimos. Se comunica más con todo nuestro lenguaje corporal que con lo que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere mostrar amor, pero cruza los brazos, te quiero, te amo. ¿Estoy mostrando amor? Van a decir, no. Pero ¿qué tal cuando decimos, te amo, te quiero, ven? Invitamos, ¿verdad? Invitamos a las personas a que se acerquen. El lenguaje corporal o las actitudes son muy importantes y en el perdón, hermanos, hablan mucho de nosotros. Una persona que no ha perdonado,
va a tener un corazón que guarda resentimiento y que guarda amargura. Va a ser un corazón amargado, un corazón resentido. Ya hablábamos del resentimiento, ¿verdad? Amós 1:11, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, perpetuamente ha guardado rencor. ¿De quién está hablando el profeta Amós cuando habla de los pecados de Edom? ¿Tú sabes de quién está hablando? Sí, de los edomitas, pero ¿sabes de quién está hablando? Era un pueblo, los edomitas, un pueblo de Canaán. Estamos hablando, ya está el profeta Amós. Ubícate, estamos en el profeta Amós hablando de los edomitas. Edom eran los descendientes de Esaú. Nos regresamos al Génesis, hasta allá. Era el pueblo que Esaú estableció. Y aún en el tiempo de Amós, seguía peleando con Jacob. Seguía en contra del pueblo de Israel. Fíjate, cuántos años habían pasado, cuántos cientos de años habían, y seguían en rencor, y seguían en resentimiento. ¿Te acuerdas que cuando Moisés cruza la tierra de Canaán, les pide a ellos, déjenos pasar por aquí, no vamos a tomar nada de su agua, ni de sus siembras, ni de sus animales, solo déjenos pasar porque es más sencillo para no ir a rodear la tierra prometida, bueno, sí, para entrar a la tierra prometida. Y ellos, por ese rencor, por ese pleito de Esaú con Jacob que le roba la primogenitura, no los dejaron pasar y les dijeron que no. Entonces vemos a Jacob y Esaú peleando, vemos al pueblo de Israel con Moisés y con los edomitas peleando, y vemos a Amós profetizando para su futuro y diciendo que Dios va a juzgar a Edom por 3 pecados, por 4 pecados, porque en su furor, dice, le ha robado a su hermano y porque ha guardado rencor. Amós 1:11. Así es que un corazón que no perdona va a guardar resentimiento y amargura, y va a ser un corazón amargado. Y te quiero decir algo, la amargura se nota y se ve y se escucha y se siente, ¿verdad? Alguien amargado, dice uno, ay, sácale la vuelta porque es bien negativo, es que trae una vibra, ¿verdad? Tremenda, trae una situación. Sí, gracias, hijo. Es que me cuesta, me bajo el micrófono, perdón, hermanos. Recuérdenme, háganme así para que me lo suban. La amargura se ve. ¿Qué es la amargura? Un veneno punzante. ¿Quién se tomaría un veneno ahorita? Nadie, hermanos. Bueno, ¿y por qué estamos amargados? ¿Y por qué así permitimos la amargura? ¿Qué es el enojo? Explosión o arrebato del momento. Todo esto está en el carácter, todo esto está en el comportamiento. ¿Qué es la ira? La condición de un enojo prolongado. Eso es la ira. Cuando estas cosas te toman, te arrebatan por una situación que detona. Fíjate, nuestro cerebro trabaja de una manera impresionante. Podemos tener archivadas situaciones y no pasa nada. Tenemos nuestra vida normal. Pero solamente necesitamos un detonador, una palabra, un olor, un gesto, un nombre. ¿Sí te ha pasado? Una actitud y ¡pum!, se enciende. Arde Troya, decían antes, ¿verdad? Arde Troya. Eso quiere decir que no has perdonado. Eso quiere decir que no he perdonado. Esa conducta de enojo, de ira. Y te voy a decir algo, podemos decir la ira, la gente que se enoja, que grita, pero también hay una ira que es más peligrosa, la que se guarda. La que se guarda en el corazón, la que no dice nada, la que se queda callado, pero maquila la venganza. Porque por lo menos el que grita, dice, bueno, ya grité, ¿verdad? Ya me enojé. Pero el que se lo guarda en su corazón, se hace amargura, se hace este veneno punzante. Algo que tenemos que desechar. La falta de perdón va a crear un ambiente tóxico, va a crear un ambiente tóxico espiritual, negativo, que va a predisponer al conflicto. ¿Hay conflicto en tu hogar? ¿Hay conflicto en tus relaciones? ¿Todo el momento no puedes decir nada porque ya hay pleito? Bueno, hay falta de perdón, hermanos, hay falta de perdón. Va a crear la victimización, pobre de mí, ay, que soy tan bueno y la gente es tan mala. Falta de perdón, el mal humor, las inseguridades,
el descontento de la vida. Eso hace la falta de perdón. Eso hace el no perdonar. Y te voy a decir algo, qué bueno que solamente fuera para la gente que no perdona. Yo no perdono, yo no quiero perdonar y que todo esto venga sobre de mí. ¿Sabes qué sucede? Llega a los que están a tu alrededor. Y no creo que a tu alrededor tengas gente que aborrezcas, que no quieras, que odies. Creo que alrededor de nosotros está nuestra familia, están nuestras relaciones más cercanas. Está el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, los amigos, la iglesia. Y si yo no perdono, eso lo llevo a donde yo estoy, al trabajo. Qué bueno que se quedara en nosotros, que fuéramos como frasquitos, ¿verdad? Y contuviéramos este veneno nada más, ¿no, hermanos? Toca todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante que conozcamos esto. Una persona que no ha perdonado vive pensando en la ofensa todo el día. Te veo y me acuerdo de lo que me hiciste. Y te veo y me vuelvo a acordar. Y te voy a volver a ver y me voy a acordar. Y te lo voy a decir. Por eso yo les decía, hay gente que no sabe cómo perdonar porque ha vivido condenada. Porque siempre le están recordando. Porque nos gusta, hermanos, nos gusta ser jueces, ¿no? Nos gusta, cuando nos duele, nos gusta que la gente sepa que nos duele. Y también piensa en cómo vengarse, porque no solamente un acto, una situación de terrible, ¿no? Venganzas que a lo mejor podemos hablar, el simple hecho del silencio es una venganza. El silencio es violencia. Ok, ya no te voy a hablar, ya no te voy a contestar. Y me voy a hacer el ofendido. Es violencia, hermanos, es violencia. No hay que soltar golpes. Ah, sí, no te voy a dar dinero. Vas a ver, no vas a contar conmigo. Estoy hablando de venganza. Eso es venganza. Y la venganza, hermanos, es muerte. Es muerte, es pensar en la muerte. Un corazón que no ha perdonado va a vivir pensando desde su herida, desde su dolor y cómo desquitarse. Por eso en nuestras vidas ya no debe de haber eso, ya no debemos de permitir, y esto es en decisión, hermanos. No es que la circunstancia me puso, es que yo no quería pero me obligó a enojarme. No, hermanos, es decisión, es carácter, es dominio propio, es decir, no voy a pagar mal por mal, voy a vencer este mal con el bien. Voy a glorificar a Dios, voy a ser obediente y sí me duele y me estoy enojando, pero esto lo voy a llevar a los pies de Cristo. Mi corazón no se va a contaminar con la falta del perdón. Génesis 27:41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, no lo dijo en su boca, dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo mataré a mi hermano Jacob. Qué terrible, ¿verdad? Y de ahí viene toda la historia de los edomitas que ya te contaba. La falta de perdón hace que se viva prisionero del pasado, del odio, y hace que se pierda el tiempo, o sea, la vida. Pensando en ¿qué? En el ofensor. En estas condiciones, hermanos, es muy difícil soltar la ofensa y poder sanar la herida que nos ha provocado. Si tú quieres liberarte, si tú quieres sanar de las heridas a través del perdón, eso es lo que tienes que dejar de hacer. Olvidar la ofensa y olvidar el vengarte en hacer mal. Porque si seguimos en esta situación, difícilmente Dios va a poder sanar nuestras heridas. Porque no estamos en el plano correcto para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Una persona que no ha perdonado tiene relaciones dañadas y conflictivas con los demás, que es lo que yo te decía. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Yo digo, Señor, ¿por qué pusiste a la mujer? ¿Por qué no pusiste con el ser humano, no? Por algo el Señor dijo esto. Mejor es morar en tierra desierta. Sin perdón no van a existir relaciones sanas, sino van a estar condenadas a la enemistad, a la indiferencia, a la desintegración.
El perdón va a brindar una oportunidad para la restauración, la reconciliación y la sanidad de las relaciones. Se pueden manejar los conflictos, sanar las diferencias y tratar el dolor a través del perdón, hermanos. Pero si no existe esto, nuestras relaciones siempre van a estar disfuncionales, desintegradas, no va a haber fruto en esas relaciones, siempre va a haber división, pleito. Y eso es un síntoma que podemos nosotros analizar. ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy? ¿Qué genero yo con las personas que me rodean? ¿Tengo relaciones correctas o tengo relaciones dañadas? Bueno, puede ser por falta de perdón, porque a veces decimos, es que no me escuchan, es que no me ha entendido lo que yo quiero, es que no sé, no me comprende, es que yo le digo las cosas pero no hace caso. No, pueden ser la falta del perdón. Y en eso casi no pensamos. A lo mejor hay algo que tú no has perdonado en el pasado y sigue poniéndote la pauta en tus relaciones del día de hoy. ¿Qué pasa cuando en el hogar hay diferencias? Cuando en el hogar hay dolor, cuando en el hogar hay pleitos, cuando en el hogar no se ponen de acuerdo el papá y la mamá, que son los líderes de casa. ¿Qué pasa? Va a llegar un punto en que los hijos van a huir, van a salir huyendo y no van a querer estar en esas condiciones. Hermanos, en este tiempo, en esta sociedad, ¿cuántos jóvenes ya no quieren casarse? Y decimos, yo escuchaba a un joven que decía, es que es la decisión más responsable que mi generación puede tomar, no casarse y no tener hijos. Yo decía, no es cierto. Esta decisión está tomada en esta generación desde el dolor de ver familias disfuncionales, de ver esposos maltratándose de una manera terrible, de ver que no hay comprensión, de ver que no hay amor, que hay odio, que hay rencor, que hay venganza, que hay deseos de destruir. Y entonces esta generación que está aquí dice, no, esto es el matrimonio, olvídalo, yo no quiero esto. Olvida lo que yo piense, hacerle a otra persona lo que a mí me hicieron. Y entonces es una cadenita de falta de perdón. Pero eso ¿a quién le toca? A nosotros. Restaurar. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio es la relación más preciosa que puede haber en este mundo. Es la parte en la que el ser humano refleja el amor de Dios, ese plan de Dios. Si no, Cristo no vendría por su novia, ¿verdad? No vendría por su esposa a tener unas bodas en el cielo. Imagínate si el matrimonio estuviera mal, Cristo no lo haría. Bueno, no lo va a hacer con nosotros, no lo tendría que hacer con nosotros. Hermanos, fíjate cómo las cosas se van. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Qué están viendo en tu casa? ¿Qué escuchan? Pon atención a eso. Y tal vez la solución esté en que perdones en tu corazón, en que Dios toque tu mente, toque tu intelecto, toque tu corazón y digas hasta aquí. Ahora, ¿cómo puedo saber que ya perdoné? Tenemos que comprender que el amor y el perdón no lo podemos fingir, hermanos. Cuando hay perdón en nuestra vida, también va a haber señales, y yo más bien diría frutos de arrepentimiento, que eso es lo que el Señor busca. ¿Qué sucede en un corazón que ya perdonó? Bueno, renuncia a la venganza y ya no guarda rencor. Génesis 50, 20 y 21, otro ejemplo de otro hombre que debemos de maravillarnos de cómo manejó el conflicto. José con sus hermanos, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, yo voy a sustentarlos a ustedes y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto fue lo que hizo José cuando él recibe a sus hermanos ya como José, no como el segundo del faraón, sino como José, y sus hermanos le piden perdón. Y te acuerdas que José tuvo un sueño donde las espigas se postraban delante de él. Bueno, ahí es a donde se cumple. No cuando le van a pedir comida, sino cuando ellos se arrepienten y dicen, perdónanos, José, porque ellos tenían miedo, pensaban que los iba a matar. Y José dice, no tengan miedo, esto no va a suceder así. Al contrario, Dios permitió todo esto para que este pueblo viviera y para que yo pudiera sustentarlos. Hermanos, a veces el dolor
El dolor es permitido por Dios en nuestras vidas, ¿sabes qué? Para que le glorifiquemos y le sirvamos. Y te lo vuelvo a decir, que tu miseria se convierta en tu ministerio, que tu testimonio de dolor se convierta para levantar vidas que vienen con esas situaciones. De eso se trata, hermanos. Así que un corazón que ya perdona va a renunciar a esto, a la venganza, y va a renunciar a no guardar rencor. ¿Qué sucede? ¿Qué fruto va a dar este corazón que ha renunciado a la venganza? Pues va a dar paz. Va a dar paz y entonces va a ser usado para hacer bendición a los demás. Eso es lo que va a suceder. Inmediatamente que alguien perdona, se vuelve en un agente de paz. Cuando hemos perdonado, puedo orar por la persona que me ofendió sin desearle el mal. Y yo te decía que a veces decimos, tuya es la venganza, Señor, tú paga. Pero Mateo 5:44 dice, por eso yo os digo, y lo dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldice, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Entonces, si hay alguien a quien tú estás perdonando en tu corazón el día de hoy, ora por él, bendícelo, ámalo. Haz el bien a quien a lo mejor te ha tratado mal. No te quedes con ese odio. No te quedes, aunque tú pienses que es justo y que se lo merece, y tal vez sí. Tú has sido a lo mejor una persona que no ha buscado contender y la gente, tal vez sí, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Vamos a comenzar a sentir y actuar como Jesús, porque es lo que yo te decía. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestra relación con Jesús se va a hacer más cercana y vamos a reflejar más a Cristo. Un corazón que perdona refleja a Cristo en esta área. Ok, me hizo, ok, me faltó al respeto, ok, me hirió, pero yo lo bendigo, yo oro por él para que Dios tenga misericordia y un día encuentre la salvación y la luz que ahora yo tengo y la paz que ahora yo tengo. Hermanos, pero si oramos, Señor, pero toma en cuenta sus maldades que me hizo. Hermanos, estamos apelando a la justicia de Dios para buenos y malos, y a ver cómo también nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque no somos especiales para el Señor. Todos merecemos justicia, pero todos merecemos misericordia. Acuérdate que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, aún los que nos dañan, aún los que nos han maltratado, aún los que nos han hecho sentir dolor. Cuando he perdonado de corazón, ya no voy a recordar con dolor para que controle mis emociones. Por eso es lo que te digo, no veas desde tu herida, ve desde las heridas de Cristo. Pero cuando yo perdono, esta emoción de dolor ya no me va a controlar. La ofensa siempre va a ser una herida, pero cerrada, sanada. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 30:17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. ¿Quién las va a sanar, hermanos? Jehová. No que te prometan la luna y las estrellas, no que te digan, ya no lo voy a volver a hacer, de verdad perdóname, ya no va a volver a pasar. Eso no va a sanar tu herida. Solo Dios va a sanar tu herida, solo Dios va a sanar la ofensa. Dice, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. El perdón es uno de los factores cruciales para mantener nuestro corazón sano. Por eso es constante, hermanos, el estar perdonando como cristianos. El principal beneficio es para uno mismo. Se va a aprender y se va a madurar. Y te quiero decir algo, estuve leyendo un poco acerca del perdón y hay estudios que han comprobado que la falta de perdón te lleva a problemas de cáncer y problemas cardíacos. Cuando no perdonas, la presión arterial se te sube. Y lo han hecho estudios. La presión arterial se va al cielo. Gente que perdona, la presión arterial se normaliza. Se terminan las úlceras gástricas, los problemas gastrointestinales. Yo les decía a las mujeres, ¿verdad? La gente enojada está enferma de problemas gastrointestinales. Tienes situaciones en tu cuerpo, ahí hay otra alerta. Ve al perdón, hermano, ve al perdón, ve al perdón. De verdad, es maravilloso lo que Dios puede hacer cuando tú te liberas, cuando tú decides, Señor, se termina, se acaba este odio, se acaba este rencor. Aún para nuestro propio cuerpo. Dios es bueno y Dios quiere siempre nuestro beneficio, hermanos. Ahora,
La última pregunta, ¿perdonar significa reconciliarme y tener que restaurar una relación? ¿Perdonar significa reconciliarme y tener que restaurar una relación donde me hicieron daño? Te voy a decir algo. A veces creemos que perdonar significa volvernos a exponer al mismo daño. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 12:18. En cuanto dependa de vosotros, estate en paz con todos los hombres. Y sí, la Biblia habla de que hay que restaurar relaciones, pero el perdón para nosotros es un mandamiento, como te lo decía, pero la reconciliación es una posibilidad, no es una obligación. Tú tienes que estar en paz con todos, yo tengo que estar en paz con todos, pero si la otra persona no quiere estar en paz conmigo, yo no puedo obligarlo. Yo no puedo obligarlo a estar en paz conmigo. Eso solamente lo hace la palabra, eso solamente lo hace la sanidad de parte del Padre. Dios no solamente quiere que perdonemos, sino que también seamos sabios y prudentes. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. El prudente, el sabio, dice, ve el peligro y busca refugio. Yo estoy viendo que una persona me hizo daño y Dios me llama a perdonarlo, orar por él. Allá no guardar rencor, allá no guardar querella contra esta persona. Pero si la persona sigue teniendo la misma actitud, dice, el prudente ve el peligro y huye de él, hasta que cambie la persona, hasta que pueda ser transformada, hermanos. Así es que sí tenemos que restaurar las relaciones, sí, de nosotros sí tiene que salir eso, pero si la otra persona no quiere volver a dar esta oportunidad, tenemos también, hermanos, que saber decir, Dios te bendiga. Y yo sigo adelante, porque el quedarnos en esas relaciones son círculos viciosos. Esos son los círculos viciosos, cuando ya después no sabemos cómo salir. Pero yo lo perdono, pero me ofende. Pero yo me perdono y yo la ofendo. Pero yo perdono y me ofende. Eso no es el perdón de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Así es que tenemos también nosotros que tener cuidado con este punto en el perdón, porque a veces pensamos que tenemos que de nuevo casi ponernos de tapete para las personas, y la Biblia no, tampoco dice eso. Nosotros tenemos que perdonar siempre, pero solo reconciliarnos cuando en la otra persona haya esos frutos de arrepentimiento en su corazón, haya un cambio real. Y te quiero decir algo, aquí quiero subrayar algo. Es bonito hablar del perdón y es bonito decir yo quiero perdonar, pero ¿qué pasa cuando me perdonan? Cuando yo fui el ofensor y alguien extendió su perdón conmigo. Es esto. Yo tengo que dar frutos de arrepentimiento. Yo tengo que tener un cambio de corazón real, tangible. ¿Por qué? Porque el perdón nos va a responsabilizar que debemos dar un fruto que compruebe, hermanos, que hay un verdadero cambio y un verdadero arrepentimiento. Y quiero ir a Isaías 1:16-20. Vamos allá al libro de Isaías, que es una palabra que habla certeramente de esto. Y es Dios contra la humanidad, es Dios contra su pueblo. Dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Esos son los frutos de arrepentimiento. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Abroguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Escucha esto, si nosotros obedecemos, vamos a comer lo mejor de la tierra. Si nosotros damos fruto de arrepentimiento, Dios va a bendecir esa situación. Pero el versículo 20 dice: si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Y esta es la responsabilidad de cuando nosotros recibimos el perdón y tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Hermanos, esta enseñanza es más para que reflexionemos en nuestro corazón,
para que aprendamos qué tengo que hacer yo frente a una situación en la que demande perdonar o ser perdonados, desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva divina. Si tú estás pasando en este tiempo, en este momento, dificultades, hablando acerca de perdonar o de que te perdonen, ya te llevas herramientas y te llevas versículos en tu corazón para que tú puedas poner en práctica la obra, para que tú puedas reflejar a Cristo, para que la gente que te está perdonando se sorprenda de que sí hay cambios en ti. Para quien tú estás perdonando, ¿sabes qué? Te sorprenda de que tú quieres obedecer a Dios. De esto se trata, hermanos. En el cuerpo de Cristo no debe de haber, hermanos, rencores ni venganzas. No debe de haber conflictos. No debe de haber, hermanos, ninguna situación que impida que el mover de Dios esté sobre nuestras vidas, que impida que demos un testimonio delante de las personas, porque no solamente es para nosotros, es también para la gente que está a nuestro alrededor. Y quiero terminar con este versículo, Colosenses 3, 13 y 14. Y dice la palabra así: de modo que se toleren unos a otros, se toleren. Hay que tolerarnos, hermanos. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y con esto, hermanos, quiero terminar esta enseñanza. Hay que tolerarnos, hay que amarnos, hay que perdonarnos. Esta es la vida de Cristo. No es el sabernos los versículos, no es el conocer la Biblia al derecho y al revés, los mandamientos, las fechas, los héroes de la fe. No solamente es eso, hermanos. Esto es vivir la vida de Cristo, perdonándonos, amándonos, soportándonos, haciendo el bien, no pagando mal por mal, sino al contrario, venciendo lo malo con lo bueno. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner situaciones, no sé, en tu vida. A lo mejor en el trabajo estás pasando una circunstancia, a lo mejor en tu casa, a lo mejor con algún